Buenas tardes muchachos. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Yo voy a estar apoyándolos en esta materia de introducción a la animación. Desgraciadamente el día de hoy se me presentó una emergencia en, en la otra oficina donde trabajo y pues vamos a tener que dejar la clase grabada. Como quiera, toda la información que está se va a ver en esta sesión, va a estar arriba en la plataforma para que ustedes, junto con este video de explicación y la presentación en PowerPoint, pues ustedes puedan dar seguimiento a la materia como si hubieran estado eh, en clase sincrónica. ¿Ok? Primero que nada, pues me presento. Como ya les dije, mi nombre es Héctor Rodríguez. Yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Información y la Comunicación. A eso, tengo una maestría en Administración de Empresas y pues tengo cerca de 22 años más o menos de experiencia profesional en ámbitos de mercadotecnia, comunicación, negocios, administración, etcétera. Por eso pues me pidieron que estuviera dando esta materia. Esta es la segunda vez que doy esta materia. La primera fue el tetrapasado, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya conocemos un poquito más. Como quiera, cualquier duda, siéntanse en toda la libertad de dejármelo, ya sea por correo, ¿sí? Yo checo el correo ahí de la plataforma de Neo todos los días, ¿sí? Cuando tengan alguna duda sobre el trabajo, la actividad que hay que hacer, etcétera, pues bueno, también lo pueden hacer ahí sin problemas o en los comentarios de las actividades. Yo normalmente no soy de ponerles mucho rollo en las actividades. Trato de que sea algo muy conciso, si está bien, si está mal, si hay que cambiar algo, si lo subieron en algún formato que no se permitió visualizar, etcétera, pues ahí les hago el comentario. Sí voy a requerir de su parte y de su colaboración durante este curso porque, como ustedes saben, estamos en un sistema híbrido donde algunos van a estar físicamente en clase y otros van a estar en algún otro lugar, ¿sí? Porque pues es multicampus, algunos trabajan, etcétera. Entonces se complica un poquito la dinámica, completamente diferente que si fuera una clase tradicional en el aula. Entonces, sí va a haber mucha oportunidad de hacer trabajo en casa, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les voy a subir algunos videos indicativos, algunos videos de referencia, por ejemplo, de indicaciones de las actividades que se van a estar realizando y ustedes van a poder estar viendo, pausando, etcétera, mientras hacen la actividad, incluso fuera del horario de la clase. Sí, o sea, no tienen que ser los jueves a esta hora, etcétera, sino que ustedes tienen el resto de la semana. Yo normalmente las actividades que pido, las pido para un día antes de la clase. Es decir, si hoy es jueves, yo encargo un trabajo, que va a pasar, ¿sí? Ustedes tienen hasta el día miércoles de la próxima semana para subirlo, ¿sí? Y que yo lo pueda calificar. La idea es que para cuando yo llegue al siguiente tema, el primer tema ya esté listo, ¿ok? Así nos va a facilitar mucho el llevar la continuidad con la materia. ¿Qué sucedió el tetra pasada? Había personas que dejaban hasta el último o al final no subieron ni la primera unidad ni la segunda y luego cuando ya se estaba acabando el tetra ya estaban queriendo hacer, pues estamos hablando de 3 unidades, mínimo 2 a 3 actividades por unidad, por materia, pues ya estamos hablando de mucho trabajo y no, obviamente no les daba el tiempo, además de que si entregas fuera de tiempo, pues lleva una disminución obviamente en la calificación, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de detalles, vamos a hacerlo como debe ser. Tienen una semana, no son actividades complejas, algunas son de investigación que con la herramienta del internet lo pueden hacer bastante rápido. Algunas sí serán de actividad de realizar. Bueno, pues hay que tomar el tiempo y organizarse lo mejor que se pueda. ¿Ok? Como quiera, cualquier duda, cualquier problema, profe, no estoy batallando con la plataforma, no puedo entrar, el link de la clase
no me está funcionando y no por eso no estoy asistiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se puede platicar, todo se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando sean razones válidas, esté avalado por la universidad y podamos tener tiempo todavía para hacer lo que se tiene que hacer. ¿Va? Creo que con eso es más que suficiente para mi presentación. Creo que no se me escapa nada. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, ya saben. Mensaje, y me lo mandan a la plataforma y yo se los hago. Yo les contesto lo más pronto que se pueda. Yo normalmente checo el correo en la tarde y en la noche. En la noche normalmente 2 o 3 veces mientras estoy ya sea en clase o trabajando en otra cosa, precisamente para poderle dar agilidad a las cosas. Ya ahorita ya está el link de la clase sincrónica para como va a ser normalmente. ¿Sí? Va a ser el mismo link durante todo el tetra. Si vemos que hay algún inconveniente, que a alguien no le está funcionando o algo, checamos. Vuelvo a subir otro link para la plataforma, pero todo el mundo lo va a estar pudiendo checar ahí. Como les comentaba, voy a hacer lo posible para mantener las calificaciones lo más seguido que se tenga, que se pueda, en cuanto a la entrega del trabajo. Si tú me entregas hoy, tratar de que esté a más tardar en 2 días, 1 o 2 días. Tomen en cuenta que tengo 8 materias, 8 grupos y por ende un montón de trabajos que hay que elaborar, más mi chamba por fuera de la universidad. Entonces, pues también les pido un poquito de comprensión, ¿sí? Pero la idea es que sea esto lo más oportuno que se pueda. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere rehacer el trabajo porque siente que la calificación le quedó un poco baja, bueno, vemos la oportunidad, habilitamos y les doy oportunidad de que lo vuelvan a subir, esperando que esté mejor. Claro que si no, bueno, pues de modo nos quedamos con la calificación original. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a empezar. La materia se llama Introducción a la Animación. Creo que sobre todo ustedes que son una generación joven y que ha tenido contacto con la animación, sobre todo digital, ¿sí? Pues es algo que ven de todos los días. Desde muy pequeños tenemos acceso a los dibujos animados que se le llamaban, ¿no? A las caricaturas, etcétera. Sin embargo, la animación no está limitada a las caricaturas o los dibujos animados. Hay animación también en otros rubros, en otros tipos de realizaciones cinematográficas, etcétera. Muy bien, pues ya para entrar en materia, podemos decir que la animación se define como esta técnica que se realiza con la idea de generar la sensación de movimiento a base de imágenes estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el movimiento grabado, al menos antes de la era digital, ¿sí? Se guardaba en imágenes fijas, es decir, el equivalente a lo que ustedes conocen como pues una fotografía, ¿no? Yo capturo un momento que no se mueve, sin embargo, a cierta velocidad, con cierta cantidad de cuadros o de imágenes fijas reproducidas, se puede realizar esta sensación de movimiento para las imágenes o para los dibujos. Como quiera, ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más y les voy a poner dentro del contenido algunos ejemplos en video para que ustedes puedan entender mejor lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, a cada una de estas imágenes nosotros les vamos a llamar cuadros. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de cuadros que yo tenga y a la velocidad a la que yo lo reproduzco, el movimiento puede ser más o menos fluido. ¿Ok? Por ejemplo, una película de cine normalmente era grabada en 24 cuadros por segundo. Es decir, yo tenía que hacer 24 imágenes, ¿sí? Donde el movimiento fuera paulatino, de manera que cuando yo lo reproducía se viera como un solo movimiento. Cuando realmente eran cuadros por separado que se ponían dentro de una cinta de cine, en este caso, ¿sí?
y a la hora de reproducirlo a cierta velocidad, precisamente de 24 cuadros por segundo, pues esos 24 cuadros pasaban de volada. Y entonces no se veía estático, sino se veía un movimiento fluido. ¿Ok? Ahora, esto no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es la forma en la que lo hacemos. Obviamente, en la era digital, pues vamos a poder utilizar otro tipo de tecnología que nos va a permitir hacer más cosas, poder agregar efectos especiales, filtros, etcétera. Simplemente lo que yo estoy haciendo en este momento, grabando su clase, pues no es otra cosa que la tecnología procesando la información de manera que esto pueda terminar siendo un video que se vea fluido y que funcione. ¿Ok? Yo esto lo puedo dividir en cuadros y entonces sacar fotografías de este video que ya se está realizando, ¿no? Ahí sería por regresar un poquito al formato anterior. ¿Ok? Por otro lado, ¿sí? La animación no está limitado a lo real. Sí, al final del día, como estamos hablando, pueden ser imágenes o pueden ser dibujos. En los dibujos, pues yo puedo soltar en mi imaginación, puedo dibujar prácticamente lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Y con estas técnicas, pues ir generándole movimiento en lugar de que sea solo una imagen estática, ¿ok? También es posible animar, pues, ciertos modelos, ¿sí? O actores, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con los diferentes tipos de animación que existen, ¿ok? Poquito de historia, ¿ok? En el cine de animación, ¿sí? O estos cines basados en fotogramas, ¿sí? Pues se le empezó a dar vida precisamente a los dibujos, ¿sí? Y se veía como una foto por foto, se le llamaba foto por foto. Es decir, yo presentaba, ¿sí? Las imágenes una por una, ¿sí? Como eran, por ejemplo, los cómics o las tiras cómicas, ¿ok? Por ahí de los años 40, es decir, hace casi 80 años, ¿sí? Esta cuestión de la animación, estos primeros intentos, ya se empieza a formar como una industria real, ¿sí? Y se crea el concepto del cartoon o las caricaturas, ¿ok? Este concepto empieza a cambiar y entonces ya no es exclusivo para los niños, sino que se convierte en algo como un elemento, pues también con otros usos. Por ejemplo, hay caricaturas, la que yo creo que todo el mundo de ustedes conoce serían Los Simpson o Family Guy o tal vez eh, ¿cómo se llama? American Dad, ¿sí? Que son caricaturas recientes, ¿sí? O Los Simpson como elementos de crítica social. Es decir, los estudios utilizaban la animación, las caricaturas, para lanzar un mensaje de algo que no les gustaba, de que era cuestionable, etcétera, suavizándolo mediante las caricaturas, mediante la animación. ¿Ok? Eso se sigue haciendo. Incluso yo recuerdo en mi época, cuando a mí me tocó ser niño, ya existían los Simpson y me acuerdo que mis papás veían mal la caricatura. ¿Por qué? Porque tocaba temas de índole social que no necesariamente eran del entendimiento para el niño. De hecho, te decían, esas caricaturas no son para niños. Obviamente los tiempos han cambiado muchísimo, los niños de hoy en día consumen otro tipo de contenido. Yo sigo pensando que es algo debatible el qué contenido pueden ver los niños hoy en día en animaciones, pero bueno, aquí no nos vamos a meter en ese debate, ¿ok? Tal vez más adelante lo podamos debatir ya en una clase regular, ¿sí? Pero para cuestiones de ahorita, pues simplemente entender
que la animación empezó con el concepto del cartoon, por ahí de los años 1940, y que empezó a evolucionar a partir de esa fecha con crítica social, es decir, utilizar las animaciones para señalar cosas que tal vez a algún grupo de personas, con obviamente el poder de realizar estas animaciones o estas producciones audiovisuales, pues soltar el mensaje, ¿no? Y que la gente lo vea. Incluso hay gente que hoy en día sigue sin saber que estas caricaturas como las que les comentaba ahorita, incluso South Park, por ejemplo, que es una animación muy básica, con un tipo de dibujo muy básico, ¿sí? Si lo comparo con otras caricaturas que son mucho más elaboradas y con dibujos muchísimo más complejos, ¿sí? Son caricaturas de crítica social que manejan temas fuertes y por ende mucha gente sigue prohibiendo el que sea visto por menores de edad. ¿Ok? Como dije, pues ahorita no nos vamos a meter en ese rollo, ¿sí? Pero pues simplemente para que lo vayamos tomando en cuenta. Es decir, pues esto de la animación no es de ahorita, tiene casi 80 años, ¿sí? Entonces ya ha ido evolucionando mucho, ¿ok? Ahora, esta animación también poco a poco en estas épocas se empezó a incluir en las películas, ¿sí? O incluso en la televisión, ¿va? Cuando yo pienso en, en animación, en caricaturas, en este tipo de cuestiones, muchas veces o la mayoría de las personas piensan en una de las empresas más grandes a nivel comunicación del mundo, que es Disney. ¿Ok? Disney empezó por ahí de los 1928, finales de los 20, entonces estamos hablando ya de 100 años. De hecho, ustedes pueden ver ahorita en muchas celebraciones de los aniversarios de Disney, ¿sí? Y empezó precisamente a darle pie por ahí de 1928 al cine con sonido, ¿sí? Con este ratón de Mickey, ¿ok? En ese entonces solo era el ratón Mickey, ¿sí? Vaya, ratón no era parte del nombre, era nada más Mickey. Ya hoy en día lo vemos como Mickey Mouse o Mickey el ratón, ¿ok? Y esto fue creado por Ub Iwerks, ¿ok? Más adelante vamos a ahondar en eso, ¿sí? Pero empieza a competir los estudios de Disney con los estudios de los hermanos Fleischer, ¿sí? Que en los años 30 crean esta caricatura, no sé si la conozcan, la pueden buscar en internet, hay mucha información, llamada Betty Boo. Era una caricatura de una monita, algo curvilínea, ¿sí? Si lo comparamos con el tipo de animación que realizaba Disney con animales animados, válgame la redundancia, ¿sí? Pues era distinto, se veía una diferencia en el estilo de la animación que se estaba haciendo, incluso Popeye, que tal vez más probable que lo conozcan que Betty Boop, Popeye también es de estos hermanos Fleischer, ¿ok? Por ahí de los años 30. Entonces son caricaturas que tienen mucho tiempo, ¿ok? Por esas épocas también estaba el estudio de los hermanos Warner, ¿sí? Los Warner Brothers, ¿sí? Que empiezan a tener, por ejemplo, a Porky, que fue de sus primeros personajes. Porky ya aparecía tanto en Estados Unidos como en Rusia y en Checoslovaquia, ¿ok? Checoslovaquia creo que incluso ya no existe, no estoy seguro. Pero bueno, esta no es clase de geografía ni de historia. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo, aunque Disney es muy importante, aunque Disney tiene muchísimos años y definitivamente es un gigante de la industria, hay otros estudios o otras empresas que ya entraban en la competencia precisamente del rollo de la animación, como los estudios de los hermanos Fleischer y Warner, los hermanos Warner. Muy bien. El concepto del cine de animación, ¿sí?
Es establecido por la Asociación Internacional del Cine de Animación, o la ASIFA, si lo vemos en español, ¿ok? Y lo crea de la siguiente manera. Esto es importante aprenderlo porque nos va a ir marcando un contexto de cómo nace la animación y cómo va evolucionando. Lo voy a leer textual, como quiera ustedes pueden descargar la presentación para que puedan ver el texto completo. Toda creación cinematográfica realizada imagen por imagen, lo que decíamos ahorita, imágenes fijas que corridas a cierta velocidad con cierta cantidad generan la sensación de movimiento. Se diferencia del cine de toma directa por el hecho de proceder de una fuente mecánica generada por medios fotográficos. ¿Ok? Va de nuevo. Se diferencia del cine. Acuérdense que el cine también era grabado cuadro por cuadro, lo que les comentaba ahorita de las cintas de cine y los fotogramas, ¿sí? La diferencia es que acá había una fuente mecánica generada por medios fotográficos y parte de la creación en estudio de los objetos que iban a ser proyectados en la pantalla. Es decir, yo tenía una parte con la máquina y otra parte, vamos a decir ahorita lo que podríamos llamar postproducción. Ya grabé y ahora hacemos en el estudio. De hecho, no sé si alguna vez hayan visto en estos documentales precisamente de Disney que hablan de su evolución y de sus aniversarios y de todo lo que han hecho en casi 100 años o en 100 años, cómo había gente que dibujaba, que eran dibujantes de Disney, ¿sí? Y tenían como una mica. Levantaban, dibujaban, iban poco a poco de manera que las cosas fueran siendo lo más minuciosas posibles para que la animación realmente se viera fluida. ¿Ok? Entonces, el cine de animación pues va a crear imágenes, ¿ok? Por otro tipo de medios que no sea el automático, ¿ok? Lo que está hecho para aparecer en el cine, primero es proyectado en una pantalla, ¿ok? Aquí podemos ver que hay diferentes metodologías para llevar a cabo el trabajo, ¿ok? Hay muchos tipos de animaciones. Hoy en día, por ejemplo, está muy de la mano con la cultura popular, a pesar de que no fue creado en México, sino que fue creado en Asia, ¿sí? Los mangas y los animes. Los mangas y los animes son otro tipo de animación, otro tipo de dibujo, con otras características, pero que de una u otra manera, pues han ido influenciando a las generaciones actuales en México, ¿ok? Por ahí de los años 70 empieza lo que se le llama la era electrónica y hay algunas películas de manga o anime como Heavy Metal, que es por ahí del 81, o Rock and Roll del 83, ¿sí? Todo este proceso poco a poco fue llevando a lo que nosotros conocemos hoy en día. Por ejemplo, uno de los últimos grandes clásicos de la animación es Toy Story, ¿sí? Toy Story ya fue creado 100% por técnicas informáticas o lo que pudiéramos llamar versiones digitales. No había que el dibujo, que la pintura a mano, que el colorear, que tal, tal, tal. Ya ahorita todo es en una computadora, se programa, se diseña, se cambia y la misma computadora nos va permitiendo generar esos sentimientos, esas sensaciones de movimiento, ¿sí? Mediante pues, la interpretación de lo que nosotros le estamos metiendo en la configuración. ¿Ok? Es un trabajal, ¿sí? No digamos que porque está hecho en computadora es más fácil. Es más fácil si lo comparo con cómo era antes, que era a manita. Sí, era dibujar, era pintar, etcétera, ir acomodando, que no hicieras un cuadro demasiado lejos del otro porque entonces iba a brincar la imagen, etcétera, etcétera. Hoy en día
la tecnología nos ayuda muchísimo, pero sigue siendo un trabajar, sigue siendo requerido una gran cantidad de información para poder renderear o para poder acabar este tipo de animaciones. Entiendan que es cierto, antes teníamos computadoras del tamaño de un cuarto de una habitación. Hoy en día tenemos computadoras súper chiquitas. Tiene más tecnología nuestro celular que la nave que nos llevó a la luna. ¿Sí? Pero, aún así, estamos hablando de servidores y de servidores y servidores para poder almacenar toda la información digital que se debe generar para poder crear una animación como la que nosotros vimos en Toy Story, Buzz Lightyear, todas las animaciones de Pixar, y ni qué decir de híbridos entre el cine y la animación como Avatar, Volver al Futuro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por otro lado, en Japón, por ahí de los años 60, se crea lo que es el manga. ¿Sí? Y obviamente sus principales consumidores pues fueron los jóvenes. ¿Sí? Esto no es coincidencia, ¿sí? Lo que nosotros pudiéramos hablar como anime o manga, etcétera, pues ya son cosas como, por ejemplo, Dragon Ball, el largometraje de Akira. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, sigue siendo animación, pero son otros estilos. Si yo lo comparo, Dragon Ball, Akira, etcétera, pues podríamos decir que el estilo no tiene nada que ver con Toy Story. Sin embargo, ambos pertenecen al rubro de la animación. Hay animación digital, hay un poco de animación tradicional en algunos proyectos, ¿sí? Pero más o menos así va a evolucionar. ¿Ok? Para que se den una idea, hace poco vimos Blancanieves en live action, que si ustedes recordarán fue todo un tema, no recaudó lo que se esperaba, la actriz no estaba muy contenta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues para que se den una idea, Blancanieves y los siete enanitos es el primer largometraje producido por Disney en dibujo animado. ¿Ok? Estamos hablando ya de una película que es meramente animada y que dura más de una hora. ¿Ok? Entonces, si por ahí en el examen te preguntan cuál es el primer largometraje animado, Blancanieves y los siete enanitos. ¿Ok? ¿Sí? Ellos también utilizaron por primera vez lo que se llamó el Technicolor, es decir, el color en la imagen. ¿Ok? Y esto se implementó con la técnica del multiplano. Multiplano, estamos hablando de capas que se van transponiendo, ¿sí? Para crear todo un escenario. Por ejemplo, tenemos los que hayan tal vez utilizado Photoshop, etcétera, pues entenderán el concepto de capas. Pero, por ejemplo, yo agarro, en ese entonces agarraban una mica o una hoja transparente y empezaban a dibujar las montañas. Después de las montañas, el bosque. Después del bosque, un personaje. Después de ese personaje, otro personaje que estaba unos pasos más adelante. Y así sucesivamente y los empiezan a transponer, es decir, a poner uno encima del otro. Y entonces empiezo a ver que hay profundidad en la imagen. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Mediante multiplanos. ¿Ok? Yo podía hacer hasta 5 planos distintos sobre estas láminas transparentes, ¿sí? Y les ponía una separación, ¿ok? Y entonces empezaban a generarse o a empalmarse estas imágenes y iban creando imágenes mucho más complejas. ¿Qué es lo padre de esto? ¿Por qué creen ustedes que esto pudiera ser tan innovador? Bien sencillo. Imagínate que la escena es toda sobre el mismo fondo. ¿Ok? Pues qué tal que en lugar de estar dibujando toda la escena, cada vez que yo tengo que hacer un cuadro diferente para que el monito haga esto, ¿sí? Pues nada más saco la lámina donde va el monito, vuelvo a dibujar el monito y vuelvo a poner todo lo demás.
¿sí? Y todo lo demás se queda igual, se queda fijo. Lo único que estoy cambiando para que se pueda ver la sensación de movimiento, pues es el personaje como tal, ¿ok? Entonces, en ese entonces se utilizaba una cámara, pues, para ese entonces innovadora, porque permitía precisamente filmar los 5 niveles de profundidad que yo estaba realizando. Si se acuerdan, ahorita les acabo de decir que se dibujaba en 5 planos distintos. Bueno, esta cámara era capaz de captar esos 5 niveles de profundidad, ¿sí? Y se ponía de manera vertical. Es decir, en lugar de estar grabando aquí, yo estoy grabando a Héctor, ¿sí? Se ponía así, hacia abajo. Y entonces, como si fuera un proyector. No sé si alguna vez les tocó el proyector de antes. Tú ponías las cosas sobre una mesa, ibas cambiando las imágenes y la cámara estaba viendo de arriba hacia la mesa. ¿Ok? Completamente diferente a lo que se hace hoy en día. ¿Ok? Blancanieves, este primer largometraje producido en animación por parte de Disney, se tardó 2 años en ser producido. Tuvo que participar más de 750 artistas y artistas, no pedazos. Gente que dibujaba a mano alzada, que pintaba, que tenía una consistencia, etcétera, ¿sí? De primer mundo, 750 artistas. 800 kilómetros de papel. Es decir, estas láminas de papel sobre las que yo dibujaba, si los hubiera puesto todas esas hojas una detrás de otra, hubieran sido 800 kilómetros de papel. ¿Ok? 2 millones de dibujos. Todo lo que yo estoy viendo durante la animación original son alrededor de 2 millones de dibujos que van generando esta sensación de movimiento. ¿Ok? Además, hubo actores reales que sirvieron precisamente para poder modelar la imagen que se tenía. ¿Sí? No todo salió de la nada. Hubo que poner gente física, caracterizados, etcétera, para que la gente tuviera una referencia de qué era lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Y también por ahí hubo algunas escenas que se grabaron en decorados. ¿Ok? Esos son algunos datos, este, pues curiosos o de interés de cómo se estaba realizando en esa época la animación. Estamos viendo que es un trabajo monumental, tantos artistas, tantos dibujos. Si te equivocabas, pues de modo había que deshacer y empezar de cero de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, cosa que hoy en día tal vez con la computadora, pues no requieras tanto. Igual y nomás seleccionas, quitas, tiras a la basura y pones otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí son datos que pueden interesar. Otros datos de Blancanieves, por ejemplo, el cuerpo de una bailarina llamada Marjorie Belcher, ¿sí? Fue el que se utilizó para darle forma a la animación de Blancanieves, ¿sí? Si ustedes ven, es una animación con una cintura muy, muy estrecha, con características muy particulares y todas las princesas eran dibujadas más o menos en ese modelo, ¿ok? Hoy en día vemos mucho más variedad en las animaciones, en los personajes, ¿ok? Este, Hubo 3 finales, como dato, ¿sí? En uno de los finales los enanos le construyen una cama a Blancanieves, en otro es un musical, con su sopa, y hay otro en el que Blancanieves sueña que baila con el príncipe sobre una nube. Esos eran algunos de los finales que se plantearon. Ahora, vamos a pasar a este concepto ya visto llamado el dibujo animado. ¿Ok? El dibujo animado es una técnica que pertenece a la animación, pero que va a consistir en dibujar a mano
cada uno de esos cuadros que yo les estoy comentando. ¿Ok? Es la forma más antigua de animación, es el pionero, vamos a decir, o la primer técnica que se utilizó para animar una imagen, ¿sí? Y dentro de la cultura popular, pues es la que más se conoce, ¿ok? Esta idea de estar dibujando, algunos tal vez lo hicimos en alguna libreta, hacías monitos de palitos porque no te daba para más la capacidad de dibujar y entonces tú corrías la imagen y se veía el movimiento, ¿ok? Y por lo general, ¿sí? Lo que vamos a hacer es interponer precisamente, como les había dicho, varias imágenes para así dar con el efecto de movimiento continuo y darle vida al personaje, ¿ok? O sea, yo pongo una, otra y los corro y entonces empieza a ver el movimiento, ¿ok? Hay que decir también que el dibujo animado pues es una técnica pues propia del cine, es una técnica cinematográfica, ¿sí? Que nos va a hacer creer o nos va a generar la sensación de que estos elementos que normalmente fueran estáticos, sea un dibujo, sea un objeto inanimado, etcétera, que normalmente están estáticos con uno que tiene movimiento por sí solo. ¿Ok? Esa es la gran magia ¿cómo se llama? De la animación. ¿Sí? Ahora, también es importante decir que el término de dibujo animado algunos lo utilizan para estas películas que son de corta realización, perdón, corta duración. ¿Ok? Algunas hoy en día se hacen con esa técnica o al menos se pretende que se vea como si fuera con esa técnica, es decir, que simulen que están siendo dibujadas a mano. Cuando pues estamos conscientes que por cuestiones de eh, rapidez, etcétera, pues lo digital es distinto. ¿Ok? Algunas series que son de dibujos animados. El Coyote del Correcamino, muy clásico. He-Man, Scooby-Doo, Los Pitufos, Los Thundercats, La Máquina del Tiempo, que es una caricatura muy vieja. Candy, muy vieja también. Don Gato y su pandilla. Yo sé que tal vez les estoy hablando de historia antigua que no conozcan o ni siquiera les interese, pero es importante. Es importante para ir viendo cómo ha ido evolucionando. Eso era lo que yo veía cuando yo era niño. Si ustedes lo buscan ahorita en internet, pues pueden encontrar mucha información sobre estas caricaturas e ir viendo cómo se hacía y poder compararlo con lo que yo veo hoy en día. ¿Ok? Ya para la parte del anime, el anime ya es un término que agrupa los dibujos animados, pero que son de procedencia, pues asiática, vamos a decirlo asiática, no necesariamente japonés, ¿sí? Y todos los elementos que están relacionados con, ¿ok? Principalmente en Japón se empezó a utilizar para referirse a la animación en general, ¿ok? El tradicional, el anime de siempre, es dibujado a mano, ¿ok? Cada vez se ha hecho más común la animación por computadora, pero para los puristas del anime sigue siendo dibujado a mano, ¿ok? Cuando nos salimos de la comodidad de generar animaciones exclusivamente para niños, nos va a permitir que la animación llegue a prácticamente cualquier género cinematográfico. La ficción, eh, el horror, etcétera. Claro, el hecho de que sea un dibujo animado en algunas ocasiones nos va a hacer sentir que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de horror, pues que está muy diluido porque al final del día es un dibujo, ¿sí? No es un actor que se vea más real, que se vea, que me genere dentro de mi cabeza,
pues la opción de que eso realmente existe. Obviamente sabemos que es una película, ya estamos grandecitos, entendemos la diferencia entre una cosa y la otra, pero muchas veces el cerebro sí lo entiende de esa manera. ¿Sí? Por eso hay gente que sigue teniendo pesadillas a pesar de tener 40 o 50 años después de ver una película de terror. ¿Ok? Ahora, muchos de estos formatos rápidos eh, de animación, pues pasaron, por ejemplo, a la televisión, ¿sí? A ser distribuidos después en DVD o incluso pues tener ya películas, largometrajes con audio y con todo. ¿Ok? Paralelamente al anime, en Japón también se va a desarrollar lo que es la manga. La manga ya no es la animación como tal, sino el cómic. ¿Ok? Normalmente, ¿sí? Estoy casi seguro que aquí habrá alguien que sepa un poco más que yo. Yo no soy tan fan de ese tipo de animación. No porque no sea bueno, simplemente pues, no me tocó. ¿Sí? Pero normalmente entre el manga y el anime, es decir, en la parte de animación visual y el cómic o el manga como tal, ¿sí? Siempre hay una interacción. Hay mangas que fueron llevados a la animación y viceversa. ¿Ok? Ahora, por parte del anime, ¿sí? Vamos a tener el concepto de la trama. ¿Qué es la trama? Pues estas características que llaman más la atención dependiendo del género que estemos realizando. ¿Ok? Hay tramas muy sencillas, muy básicas y hay unas muy complejas. ¿Ok? Que se van llevando a cabo a lo largo, por ejemplo, de los episodios de una caricatura, ¿no? Una caricatura normalmente por temporada tendrá un muy buen número de capítulos. Mientras que en una película, pues es un tiempo determinado y se acabó. Vamos, ¿ok? El romanticismo también es utilizado dentro de la animación, ¿sí? En este se toman elementos, pues ya sea de la fantasía o de lo sobrenatural, se toman en cuenta las relaciones que existen entre los personajes, ya sea familia, amigos, amor de pareja, etcétera, ¿sí? Y la mayor parte de las series de este anime, ¿sí? Pues normalmente tienen esta parte explotando la parte emocional o las connotaciones que tienen que ver con las ideas, con la ideología de la gente. Si ustedes checan, empezamos simplemente moviendo dibujitos para que se vea como que se mueven, allá empezar una cuestión más psicológica, más de meterte en los pensamientos, de influir, etcétera, etcétera. Por eso ahorita les comentaba de estas caricaturas que son de índole de crítica social. Porque sí hay un impacto. Sí hay un impacto en la perspectiva de las personas, etcétera. ¿Okay? También está la parte del realismo, ¿sí? No es muy predominante porque normalmente se tiende más, por ejemplo, a la fantasía. Para este tipo de trabajos de animación suele llamar más la atención la fantasía, ¿sí? Que las cuestiones que pudiéramos llamar reales, ¿sí? El realismo, pues, podríamos decir que limita un poco la creatividad, ¿ok? Por eso vemos, por ejemplo, que en las animaciones hay personajes que puedan ser cosas que son prácticamente reales, ¿sí? Como brincar edificios y demás, ¿sí? En el cine a eso nosotros le llamamos, pues, efectos especiales, ¿ok? Sin embargo, pues hay que entender que todas estas animaciones, todas estas producciones, ¿sí? Pues se pueden generar con diferentes géneros, ¿sí? Hay caricaturas que tienen realismo, fantasía, romance y aventura, ¿sí? Entre más combino, pues obviamente más se va pareciendo a la realidad y se vuelve un poquito más complejo.
¿Ok? Ahora, existe la técnica del stop motion. Stop, detengo, motion, movimiento. ¿Ok? Como stop, que es detenerse, y motion, que es movimiento, pudieran estar relacionados cuando en teoría son cosas completamente opuestas. Pues bueno, al stop motion es otra forma de llamarle al cuadro por cuadro del que platicamos al principio. Esta técnica pues va a consistir, como ya lo habíamos dicho, en generar o aparentar movimiento ante cosas estáticas normalmente capturados en fotografías. ¿Okay? Para las diferentes técnicas también se utilizan diferentes materiales. Por ejemplo, está el clay motion. El clay motion era una animación donde el personaje estaba hecho de plastilina o cualquier elemento que fuera maniable. ¿Sí? Por ahí hay algunos videos de los detrás de cámaras de muchas películas muy famosas donde ves la maqueta completa del monito de este tamaño y ahí le están moviendo el bracito, moviendo la pierna para que a la hora de grabar pues tenga una lógica, ¿ok? Y todo esto pues puede ser ir tomando forma, ¿sí? Para poder realizar lo que nosotros pues conocemos hoy en día, lo que nos ha tocado consumir hoy en día, ¿ok? No todos las técnicas tienen las mismas características, lo decíamos ahorita. ¿Por qué digo esto? Porque también hay animación con ciertos objetos que no son flexibles. Por ejemplo, las películas de Lego. Pues el Lego nada más puede mover los bracitos y a lo mucho las piernas, hacer como que lo sientas o se dobla. Hasta ahí. La cabecita un poco que se pueda mover para un lado y para el otro. Y hasta ahí, ¿sí? Entonces, también hay animación generando movimiento con productos que no se mueven tanto, ¿sí? No creamos que todo tiene que ser muy fluido y entonces tienes que... No. Hay cosas flexibles y hay cosas no tan flexibles que me pueden permitir esto. De hecho, por ejemplo, si yo hago una que no sea digital, como las de Leo que yo les comentaba, de Lego que yo les comentaba ahorita, las películas, también se puede en el cuadro por cuadro o movimiento por movimiento, ¿sí? En otros giros, ¿sí? Por ejemplo, South Park, si ustedes checan, South Park, los monitos se mueven tiesos, es decir, son inflexibles. A lo mucho se mueven sus brazos, a lo mucho se mueve la cabeza, la boca, estamos hablando de una animación, ¿no? Pero a la hora de moverlos, los mueven así. ¿Por qué? Porque están rígidos, ¿ok? Es una técnica y se vale, ¿sí? Y pues tan se vale que tienen, ¿cuántos años tiene South Park en el mercado y se sigue utilizando, ¿ok? Ahora, esto, si no lo entienden aquí en el video, no pasa nada, como les dije, les voy a subir la presentación, porque de repente son unos nombres extranjeros, pero por ejemplo, uno de los pioneros de la animación, que es importante que lo sepan y que es importante que se lo aprendan, es el soviético, perdón, Ladislao Starevich, espero haberlo pronunciado bien, ¿sí? Que por ahí de principios del 1900, es decir, hace, pues, ¿qué fue? En el 1905, pues hace 120 años, para que se den una idea, ¿sí? Realiza una de esas pequeñas películas animadas de stop motion, ¿sí? Que se llama La venganza del camarógrafo, ¿ok? Y él utilizaba, por ejemplo, insectos reales para hacer la animación. King Kong, la primera King Kong, este chango gigantesco que se peleó con Godzilla, su primera versión es de 1908. También fue en low motion. Digo, en stop motion. ¿Ok?
Luego evoluciona esta técnica del stop motion y se crea el pixelación o el go motion, ¿sí? Que es una animación pues ya más moderna, ¿ok? Todo esto como referencia, todo esto como background, nos va a llevar a lo más popular hoy en día, lo que mejor conocemos que es la animación o la animación 3D, es decir, la animación digital, ¿sí? Esto obviamente se hace principalmente en computadora, ¿sí? Son gráficos que se originan mediante un proceso de entendimiento de la máquina, que no es otra cosa que procedimientos matemáticos muy precisos y muy rápidos, ¿sí? Que un ser humano nunca podría hacer, ¿sí? Y por eso se está haciendo uso de la tecnología para poder realizar este tipo de cosas. Obviamente, difícilmente alguna de esas cosas producidas termina en papel porque la idea es generarlo de manera digital, distribuirlo y con eso obtener otros beneficios que más adelante vamos a platicar. ¿Ok? Para hacer esto, ¿sí? Primero hay que pasar por el modelado. ¿Ok? El modelado consiste precisamente en irle dando forma a ciertos objetos individuales para que luego puedan ser utilizados en la escena. ¿Ok? O sea, lo hago aparte y luego ya lo incluyo mediante el uso de tecnología. Otra cosa es el texturizado. ¿Ok? Prácticamente todo en esta vida, en este planeta, tiene textura. ¿Ok? Mi piel tiene textura, la barba tiene textura, el cabello, la ropa, ¿sí? Los materiales que se utilizan, el tipo de tejido que llevan las cosas, etcétera. Pues habrá unos en los que se note mucho, habrá otros en los que no, pero a todo eso le llamamos textura y la textura debe de ir congruente con la psique del consumidor, es decir, con la forma de pensar del consumidor. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, una serpiente, pues yo en mi cabeza yo sé que la serpiente tiene escamas. Yo espero que a la hora de estar viendo la animación se hayan tomado el tiempo de ponerle escamas. ¿Sí? Porque si en algún momento a mí me llegara a aparecer, yo lo que voy a sentir es precisamente eso. ¿Sí? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta todo este tipo de cosas a la hora de seleccionar cuál es el tipo de animación que se está pretendiendo. ¿Ok? Ahora, ya prácticamente para cerrar la parte teórica y pasar a la actividad con la que terminaríamos la clase del día de hoy. ¿Sí? Puntos a considerar para la animación es, los objetos se pueden animar en función de, primero, sus ejes básicos. ¿Cuáles son los tres ejes básicos? X, Y y Z. En base a esas tres opciones que me generan normalmente una versión 3D, ¿sí? Yo lo puedo rotar, lo puedo escalar, lo puedo trasladar, etcétera. ¿Ok? También pueden ser modificados en su forma o en el shape. ¿Ok? Pueden ser modificados. Otro, mediante los esqueletos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Los objetos se les puede asignar una estructura interna o central, ¿sí? Que tiene la capacidad pues, de afectar la forma del personaje, ¿sí? Y en base a eso se le da seguimiento. ¿Ok? También puede ser mediante deformadores, ¿sí? Es decir, algún tipo de filtro, algún tipo de programación que se meta para que se distorsione la imagen original. ¿Ok? Y también se puede en la función dinámica. Es decir, simuladores que me van permitiendo hacer cambios. Por ejemplo,
llegas, te tomas una foto en un, no sé, vestidor de Liverpool. Y entonces, bueno, a ver, y si tuviera el pelo largo, y si tuviera la blusa de este color, o el pantalón de este, o la camisa de aquel, y los zapatos de no sé cuál, y y lo puedo estar intercambiando como si fuera un videojuego, ¿no? Y entonces empiezas a ver tus diferentes opciones, ¿ok? Hay otras técnicas como por ejemplo la virtual, donde la mayoría de las imágenes producidas pues obviamente nacen de una computadora, pero basados en fotografía todavía. ¿Sí? Ahora, ya planteado el esquema general, pasamos a México. ¿Cómo ha estado la animación o cómo es la historia de la animación en México? ¿Sí? Que también nos incumbe y nos interesa. ¿Ok? Por ejemplo, eh, Juan Artenac, ¿sí? Que estudiaba en la Academia de San Carlos, ¿sí? Era pintor, era caricaturista, ¿sí? Colaboró, ¿sí? Con unas tiras cómicas para el periódico El Excelsior y el Universal. ¿Sí? Y me van contando, junto con eso, me van contando una historia, ¿sí? Que al final del día, pues es lo que se busca, ¿sí? Dar historias. ¿Ok? Por ahí está René Castillo, destacado cineasta, multipremiado en varias ocasiones, ¿sí? Pero lo que hay que recalcar es que es el único realizador mexicano que precisamente ha trabajado en los largometrajes animados. Dígase Toy Story 1, 2, 3, 4, Shrek, Madagascar, todos estos de Pixar, ¿sí? Tenían un, una fuerte influencia de René Castillo. Hay muchos otros datos, ahorita no me gustaría atiborrarlos con lo mismo, ¿sí? Pero como quiera lo vamos a ir viendo. La información completa, a pesar de que no se haya dicho aquí, va a estar en su plataforma, ¿sí? En cuanto la tenga presentable ya con el formato de la universidad y todo. Se los voy a subir para que, como les dije, entre el video y el contenido teórico, ¿sí? Ustedes puedan hacer un match y sentir que realmente pues, como si hubieran estado en clase. ¿Ok? México, hay que aclarar, también tiene un estilo muy, muy particular. No a todos les gusta, no a todo el mundo les gusta, obviamente. Pero sí, la animación en México tiene ciertas particularidades que vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Ya para terminar y con la idea de que traten de hacerlo durante el horario de clase para no estar batallando luego con que se me empalman los trabajos y demás. Yo siempre voy a terminar mi clase y les voy a dar un catch para que si no acaban de perdido empiecen con el proyecto que les voy a dejar en la semana. ¿Por qué hago esto? Precisamente porque estoy ahí, porque los puedo estar coachando si alguien tiene una duda, ya sea los que están en línea o los que están presencial en el salón, pues ya se les puede dar un asesoramiento, ¿ok? Si no, pues ya es asincrónico, ya es hasta después de que ya acabaste, lo subiste y tal vez estaba mal, y entonces la duda era algo muy sencillo y hay que regresar y cambiarlo, etcétera, etcétera. Pues para evitar eso, estructuro yo los espacios, ¿no? Muy bien. Como quiera lo voy a poner en la plataforma, pero me gustaría que como primer ejercicio de la animación hagamos una pequeña historia de esas de esquina de libreta. ¿Ok? ¿Qué características va a tener? Ustedes saben qué hacen, ustedes saben qué dibujan, eso es libre. Oye, yo quiero hacer palitos y bolitas para hacer mi mono porque es lo único que me sale porque no soy bueno para los detalles. No pasa nada.
Oye, es que yo quiero, no sé, que una flor y que se mueve, que no importa. Sí. Este, ¿Cuál es la característica? Hay que hacer cuadro por cuadro, ¿sí? Para que se vea el sentimiento de movilidad de una imagen o de un dibujo fijo, ¿sí? Y se le vea movimiento. Mínimo, la reproducción debe durar entre 15 y 30 segundos. ¿Ok? Entre 15 y 30 segundos que yo le esté dando a las hojitas, ¿sí? Que debe de durar más o menos eso. ¿Sí? Yo me acuerdo alguna vez hice uno de un monito de bolitas y palitos que iba disparando y aventaban una bomba y se tenía que aventar y tal. En aquel entonces me acuerdo que mi ejercicio era de 1 minuto y medio. Así que es un montón de trabajo. También lo hicimos con plastilina y el stop motion. ¿Sí? Hubo varios ejercicios. Sí, pero esto es más que nada para que se vayan dando una idea de cómo está. ¿Ok? Si alguien no está entendiendo cómo lo estoy pidiendo en una esquina de libreta para que tú lo corras, etcétera, les pongo un video. ¿Ok? Bueno, pues de antemano les agradezco mucho, les pido por favor, yo en un ratito más voy a encontrar cómo le hago para hacerme un espacio para checar el trabajo que lo estén haciendo, de preferencia que lo acaben durante la clase, o sea, en el horario de clase, ¿sí? Y para poder calificar. Si acabas en horario de clase, este, pues no puedo decir que asegures un 10 porque pues hay que ver que esté bien hecho, pero puedes aspirar al 10. Si lo haces un poco después, todavía no afecta. Tienes que tardar una semana en hacerlo cuando te estoy dando 15, 20 minutos, tal vez un poquito más en el horario de clase, pues ya va a empezar a demeritar la calificación. ¿Ok? Trato de no ser tan exigente con eso, pero tomando en cuenta las facilidades que tiene este sistema híbrido, pues también hay que apretar tantito para que no nos descontrolemos. ¿Ok? Como quieran las indicaciones, los videos de referencia, etcétera, se los pongo en la plataforma. ¿Ok? Les agradezco mucho, espero que esto no se repita mucho durante el periodo, pero si es así, pues igual, dejamos una explicación grabada y adicional le subo la presentación. ¿Ok? Les agradezco mucho, un gustazo estar aquí para esta materia. Espero pronto tenerlos en una clase regular y poder platicar y de preferencia ponerle rostro a los nombres que vaya viendo, ¿sí? Y pues también que se sientan en la confianza de lo que necesiten, duda que tengan o algo, que puedan venir conmigo. Si no me la sé en ese momento, simplemente les voy a pedir un poquito más de tiempo, lo investigo y se los consigo. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos platicando. Échenle ganas. Es un buen tetra. Es un tetra que se va rápido. ¿Sí? Para cuando acordemos ya vamos a estar en diciembre. ¿Sí? Vamos a aprovecharlo. Vamos a disfrutarlo. Dudas, quejas, sugerencias. Ahí está mi correo institucional, me lo pueden hacer llegar y con mucho gusto lo platicamos. ¿Sale? Muchas gracias muchachos, nos vemos, cuídense.